Gracias. Bueno, y vamos a desarrollar en estos 30 minutos el tema de definición, clasificación y diagnóstico. Antes que nada, por primera vez se va a hacer el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, que va a ser el 5 de mayo, toda una movilización a través de los medios a nivel internacional, patrocinada por todas las sociedades de pacientes del mundo, y Argentina va a estar incluida como parte de la estructura latinoamericana, una campaña a través de los medios que va a tratar de concientizar a la comunidad en general del valor diagnóstico de esta enfermedad, en tanto y cuanto su precocidad de diagnóstico permita un tratamiento precoz y cambie la calidad de vida y la supervivencia de estos enfermos. Lo primero que hay que decir es que el problema clínico de que alguien tenga hipertensión pulmonar es simplemente una observación y no es un diagnóstico, sino que al contrario es un compromiso para seguir adelante y potenciar una serie de actividades complementarias para definir la severidad, algunas características, si puede responder a tales o cuales medicamentos en función de una característica patogénica, clasificar los diferentes grupos y ver si clasifica para que reciba determinados medicamentos específicos, de los cuales mucho se ha generado y creado durante los últimos 20 años. Hay algunas sinonimias que hay que clarificarlas, que no son tales, pero una cosa es tener hipertensión pulmonar, otra cosa es tener hipertensión arterial pulmonar y otra cosa es tener hipertensión arterial pulmonar idiopática. Hipertensión pulmonar es una definición hemodinámica concretamente, que ya la vamos a ver. Hipertensión que agrupa más de 25 etiologías diferentes. Hipertensión arterial pulmonar es un subgrupo, clasificado históricamente en los últimos dos consensos, en los últimos 10 años, como una arteriopatía vasculopática endomioproliferativa con una característica patogénica muy característica de entre las diferentes enfermedades que así lo tienen, y al mismo tiempo responden en mayor medida casi todas las enfermedades de ese grupo, que es el grupo 1, a similares medicamentos. La hipertensión arterial pulmonar idiopática es la vieja, la antigua, la que se describió en la penúltima década del siglo XIX, la que todos conocimos en anatomía patológica como imagen en catáfila de cebolla, la raza pura de la enfermedad, la que diezma a los pacientes cuando no tienen un tratamiento específico, y que como raza pura de la enfermedad históricamente se llamaba primaria, hoy día se llama idiopática, pero permitió ser el pivote central a partir del cual todos los conocimientos pudieran extrapolarse al resto de hipertensiones pulmonares con un criterio bastante racional. Esta hipertensión pulmonar es una enfermedad progresiva, letal, con una supervivencia media menor a los 3 años, de difícil diagnóstico o diagnóstico crítico. El punto es que 10 años atrás, en todo el mundo, en los mejores registros, se tardaba más de 2 años y medio o 3 años entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico de la enfermedad. Y hoy día, que está corriendo en Estados Unidos un registro que ha reclutado desde el 2008 a la fecha 3.500 enfermos, 3.000 adultos, 500 niños, que se llama REVEAL y que va a terminar este año, como para tener datos fuertes y contundentes. Así todo, en Estados Unidos la demora entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico hemodinámico de la enfermedad está todavía alrededor de los 2 años, con lo cual hay mucho por desarrollar todavía en lo que es diagnóstico precoz y sospecha por diagnóstico diferencial contra otros signos o síntomas de los individuos, de los sujetos, como son disnea y fatigabilidad. Todos los registros han denunciado que entre el 65 y 75 hasta el 80% de los enfermos cuando son registrados están en clase funcional 3, 4, aunque el REVEAL, digamos, con mayor conciencia médica en los Estados Unidos en los últimos años, ya no son semejantes números, es un 55%, lo cual no sigue siendo un número nada despreciable. Y el problema es que la terapéutica histórica ha sido bastante limitada, sobre todo por haber pretendido extrapolar los conocimientos de hipertensión arterial sistémica en la hipertensión pulmonar cuando son 2 endotelios vasculares completamente diferentes. Simplemente un recordatorio: el primer registro fue sobre la base de 180 pacientes en Estados Unidos en 5 años, lo que se llama hipertensión pulmonar primaria, década del 80, y esto se publicó en el año 91, donde muestra claramente la evolución natural de la enfermedad. Y es el estudio bien diseñado que mostró epidemiológicamente que la vida media son 2,8 años. Es la evolución natural de la enfermedad cuando no había fármacos, década del 80, u hoy día si un paciente no es tratado correspondientemente. Este caso siempre yo lo muestro, era un caso de fines del año 2005. Se trataba de una mujer de 38 años con hipertensión pulmonar severa, con 50 de media, en clase funcional 3, con un test de vasorreactividad pulmonar negativo,
que en los meses siguientes, en 2 meses había tenido 3 internaciones por fallo ventricular de hecho, que la prueba de marcha de 6 minutos cuando se evaluó, después que vino de 3 internaciones de otro nosocomio, eran 192 metros y que además tenía insuficiencia respiratoria 1. La conocimos en noviembre del 2005, entre noviembre y diciembre le pedimos los estudios, desapareció entre enero y febrero por las 3 internaciones. Cuando vino en marzo se evaluó para trasplante cardiopulmonar, que era lo que se hacía en ese momento, y en mayo, o sea 2 meses después, falleció. Es decir, evolución natural de la enfermedad. Dana Point en el año 2008 estableció claramente cuáles son las definiciones de hipertensión pulmonar. En febrero de este año se hizo el nuevo consenso, existió la reunión, que es NISA 2013, cuya publicación va a salir a fin de año, pero básicamente esto no se modificó y se define como hipertensión pulmonar a la presencia de presión media en arteria pulmonar igual o superior a 25 milímetros de mercurio en reposo. En Dana Point, con respecto al consenso anterior 2003, eliminó cualquier criterio de definición de hipertensión pulmonar por la hipertensión generada por el ejercicio. Se redefinió cuál es el rango máximo y mínimo de valores que están dentro de la normalidad, que es entre 80 y 20 milímetros de mercurio, diciendo que tener los puntos entre 21 y 24 no es normal, pero tampoco es hipertensión pulmonar, y de alguna manera tratando de expandir, promocionar que en el mundo los centros que manejan hipertensión pulmonar se fijen en cuál es la evolución prospectiva de aquellos individuos que les hacen un cateterismo cardíaco y tienen entre esos valores. Con respecto al ejercicio, el cuestionamiento fue que se revisaron 47 publicaciones con 72 poblaciones en 40 años de publicaciones en inglés. Se aprovechó para ver cuál era la media global estudiada en 40 años de 72 poblaciones. El valor normal es 14 más o menos 3 milímetros de mercurio, con el límite máximo, como dije, de 20, pero cuando vieron los ejercicios publicados, se ve que dependiendo del nivel de ejercicio, leve, su máximo, y tomándolo al paciente en ejercicio en decúbito dorsal o en la posición de pie, puede variar la media normal entre 32 milímetros de mercurio en uno leve o entre 35 milímetros de mercurio si es un ejercicio máximo o el paciente está de pie. Otra mirada es con respecto a la edad. Si uno toma un ejercicio leve o submáximo y corta por grupo etario, los de menos de 30, los de 30 a 50 y más de 50 años de edad, individuos normales, y uno toma los dos polos de todo este abanico, uno puede ver que en un ejercicio leve en un individuo menos de 30 años de edad, la media es de 29 milímetros de mercurio, y en un individuo más de 50 años de edad, con un ejercicio submáximo, es 47 milímetros de mercurio. Con lo cual, mal podía ser que se considerara que más de 30 en ejercicio fuera hipertensión pulmonar, porque puede ser una variante fisiológica de lo normal, según el grupo etario que se considere. Así es como Dana Point estableció presión media igual o superior a 25, afuera del ejercicio, el rango es 8 a 20 y seguir a los pacientes que tienen en 21 a 24. Así fueron generados 5 grupos: la hipertensión arterial pulmonar, la hipertensión pulmonar con enfermedad cardíaca izquierda, la hipertensión pulmonar debida a enfermedades pulmonares y o hipoxemia, la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica y la hipertensión pulmonar con mecanismos multifactoriales. Este es el amplio rango de hipertensión arterial pulmonar, donde la idiopática siempre está en primera posición, después está la hereditaria. Dentro de las hereditarias, las que tienen ya fallas genéticas determinadas, las inducidas por drogas y tóxicos, y después un grupo de asociadas con enfermedades del tejido conectivo, HIV, hipertensión portal, enfermedades cardíacas congénitas, esquistosomiasis, anemia hemolítica crónica, y después otro subgrupo que es la hipertensión persistente recién nacida, y finalmente otro subgrupo insuficientemente estudiado, pero por características básicamente anatomopatológicas, pero no por respuesta a fármacos, son la enfermedad veno-oclusiva y la hemangiomatosis pulmonar crónicas, que forman parte del grupo 1. El grupo 2 trataron de ser simples: disfunción sistólica, diastólica o enfermedad valvular, es decir, enfermedades relacionadas al corazón izquierdo. Las respiratorias, en una edición anterior había 6 subvariedades, EPOC, fibrosis, todas las que ven ahí. La agregada en el 2008 fue las enfermedades con patrón mixto restrictivo y obstructivo, es decir, el enfisema fibrosis, que hoy día por supuesto se reconoce mucho más, sobre todo porque la hipertensión pulmonar es muy prevalente, igual o superior al 50% de estos enfermos tienen hipertensión pulmonar, y es un factor limitante de la sobrevida, incrementando la mortalidad en forma independiente al grado de fibrosis y al grado de enfisema. El grupo 4 es la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica a secas. No hicieron ninguna discriminación, simplemente el consejo de que una vez que uno lo detecta tiene que derivarlo a un centro con capacidad
eventual para hacer la cirugía curativa que es la endarterectomía pulmonar. El grupo 5 es una miscelánea con mecanismos multifactoriales no aclarados, donde entran diferentes enfermedades como los trastornos mieloproliferativos, esplenectomía, típicas enfermedades pulmonares que todos conocemos, trastornos metabólicos y la hemodiálisis crónica, la insuficiencia renal crónica, etcétera, etcétera, basados más que nada en casos reportados o series escasas de casos clínicos. Con respecto a los síntomas, este es un trabajo Princeps del año 87 de Dansker y colaboradores, que fue tomado también por Dana Point. Fíjense cómo en aquella época ya es algo que definitivamente sucede. Los pacientes, este estudio norteamericano mostró que el 98% de los enfermos tenían disnea progresiva al momento que se hacía el diagnóstico en un centro médico, pero el 60% de los cuales relataban una historia de disnea progresiva de varios años atrás. O la fatigabilidad, el 73% lo tenían los enfermos cuando se les hacía el diagnóstico por hemodinamia, pero un 19% de los pacientes lo referían como parte de su historia. O sea que la historia viene subterráneamente o oligosintomática o confusa o confundida con otras patologías cardiorrespiratorias, que es razonable que por prevalencia uno piense en todas ellas, pero también hay que pensar dentro del abanico de diagnósticos diferenciales que la hipertensión pulmonar puede existir. Con respecto a signos, no voy a entrar en detalle, son los signos semiológicos del cor pulmonale, pero sí en lo que es la metodología de la evaluación diagnóstica, que es como un checklist que uno tiene que pasar al enfermo cuando hay presunción alta de que así lo sea. Tiene que hacer radiografía de tórax, electrocardiograma, pruebas de función pulmonar. Más allá del laboratorio general, la serología para colagenopatías, para HIV, para hormonas tiroides y función hepática, que de alguna manera vincularía, si uno encuentra algo patológico en ellas, es una hipertensión pulmonar asociada a. Debe pedirse marcadores, biomarcadores, que son marcadores de severidad y de pronóstico, como es el ácido úrico, el BNP y la troponina. La tomografía axial computada de tórax de alta resolución, el ecocardiograma, el centello ventilación-perfusión, la angiotomografía o la angioresonancia magnética nuclear como complemento en aquellos casos en que el centello BQ sea patológico y uno sospeche que va a encontrar tromboembolismo de pulmón crónico recurrente hipertensivo. El cateterismo cardíaco derecho con test de vasorreactividad pulmonar, que ahí lo resalto porque forma parte capital de confirmación de la enfermedad, y la angiografía pulmonar si correspondiera a diagnosticar TEP recurrente. Analizando brevemente cada uno de ellos, la radiografía de tórax es normal solamente en el 6% de los casos, quiere decir que en el 94% siempre uno encuentra cosas patológicas como alteración del arco medio, el agrandamiento a expensas de la vasculatura arterial pulmonar en los cilios, la atenuación o afinamiento de las ramas periféricas, la hiperclaridad difusa y el crecimiento de las cavidades derechas. Esta es la radiografía de tórax de esa mujer que yo les comenté de fines del 2005. Vean cómo tiene hiperclaridad difusa, índice cardiotorácico aumentado, un arco medio prominente. El ilio pulmonar, sobre todo derecho, se ve una gran imagen. No me anda el puntero, pero allá se ve como parece una bola de la arteria pulmonar derecha, y sobre todo que no tiene los diafragmas aplanados, que uno pudiera decir que la hiperclaridad responde a EPOC. Viendo el perfil, los diafragmas no están aplanados y el corazón hace un gran contacto contra el esternón. Sale por acá adelante. No importa. El electrocardiograma de esta misma mujer también muestra claramente S1, una Q muy pequeña en D3 y una T negativa en D3, una P acuminada en D2, RSR' en B1, o sea, cambia la polaridad como trastorno de conducción de rama derecha, S profundas en toda la cara anterior, muy profundas, hasta en B5, B6, que se correlacionan con los 50 milímetros de mercurio que tenía la mujer, y T negativas en la cara anterior, que es un signo presente en todos los casos que exista hipertensión pulmonar severa. Aprendimos a reconocer en el test de ejercicio cardiopulmonar que el comportamiento de la onda P puede tener variación entre el momento de reposo y el momento del ejercicio máximo, como se ve en B4 y B5 al momento del reposo y al haber terminado el test de ejercicio cardiopulmonar, que la P se transformó en forma acuminada, mucho más en cuanto a la distancia de lo que tenía en reposo, y que expresaba la existencia de hipertensión pulmonar en condición de ejercicio, que era la disnea que refería el paciente, es un paciente del año 94-95, en una época donde todavía faltaba ordenarse un poco mentalmente de cómo estudiar los enfermos. El ecocardiograma forma parte del nivel de detección de la hipertensión pulmonar y es de una riqueza extraordinaria realmente,
porque la información, uno se focaliza siempre en mirar la presión sistólica estimada en arteria pulmonar, pero en realidad esta tiene que ser vista en el contexto del resto de la descripción de los parámetros que muy bien describen los ecocardiografistas, como la dilatación de las cavidades derechas, la hipertrofia del ventrículo derecho, la rectificación y movimiento paradojal del septum interventricular, la presencia y grado de la insuficiencia valvular, las presiones estimadas histórica y diastólica de la arteria pulmonar, parámetros indirectos de deficiencia de contracción del ventrículo derecho, como es el TAPSE y el índice de Tay, la posibilidad de detectar trombos centrales, la presencia de derrame pericárdico, el área de aurícula derecha, que ya hace muchos años es determinante, que tiene valor pronóstico de supervivencia, de mortalidad, según el área de la misma. Hacer siempre el primer ecocardiograma con un test de burbujas para detectar si hay shunt intrapulmonar o intracardíaco o un foramen oval permeable. Ver el colapso, sí, no, más o menos 50% de amplitud en la vena cava inferior, y además la posibilidad de que permite excluir otras causas de hipertensión pulmonar. Este es un típico ecocardiograma donde se ven las dos cavidades derechas, ventrículo derecho e izquierdo. Fíjense cómo el septum interventricular está rectificado, está desplazado, achicado el ventrículo izquierdo, con lo cual va a determinar un volumen de fin de diástole disminuido y que va a tener implicancia en el comportamiento anterior del sistema cardiovascular periférico. La aurícula derecha enorme con desplazamiento del septum interauricular y una mínima aurícula izquierda, que explican claramente cuál es la interrelación entre el sistema de cavidades derechas e izquierdas en presencia de esta enfermedad. El centello BQ dentro de la hoja de ruta es siempre mandatorio al mismo nivel que el ecocardiograma. En el extremo izquierdo pueden ver una típica imagen, ventilación, perfusión, lo que se conoció alguna vez como el patrón en sal y pimienta, y que hace diagnóstico diferencial con lo que es un EPOC, donde tiene importante alteración de la estructura ventilatoria con casi conservación de la estructura vascular, y a diferencia del tromboembolismo de pulmón recurrente hipertensivo, donde se ve una profunda alteración de la perfusión con conservación de la ventilación. La tomografía axial computada, uno debe pedirla cuando la capacidad pulmonar total sea inferior al 70% o la DLCO sea inferior al 50% del predicho, o uno tenga la sospecha, simplemente con tener la sospecha de tromboembolismo pulmonar crónico en presencia de un BQ previo patológico. Esta es la imagen de una angiotaque helicoidal de 16 cortes, cuando no existían todavía las de 64 cortes, donde muestra claramente una imagen de árbol de invierno periférica, que paradójicamente, a pesar de que uno podría decir que es una hipertensión pulmonar arterial idiopática, correspondía a un muchacho que había tenido TEP recurrente hipertensivo con lesiones periféricas que se comportan igual que la imagen de árbol de invierno como una hipertensión arterial pulmonar idiopática, y esa es la imagen. Por supuesto que si estamos buscando tromboembolismo de pulmón crónico, esta imagen es típica de una oclusión del 80% de la arteria pulmonar derecha. Las pruebas de función pulmonar pueden ser normales en FBC, FEV1 y capacidad pulmonar total. La difusión de monóxido de carbono está disminuida en un 40% de los enfermos. No se correlaciona con la magnitud de la hipertensión pulmonar, pero sí con la magnitud de la desaturación al test de marcha de los 6 minutos. Una particularidad es que el test de marcha de 6 minutos en los pacientes con hipertensiones pulmonares idiopáticas o asociadas a cualquier enfermedad tienen una profunda desaturación en el corto periodo. En 1 o 2 minutos desaturan abruptamente, después se quedan en una meseta inferior y posteriormente, cuando viene el momento de reposo, ascienden con una imagen especular por el incremento cronotrópico de la frecuencia cardíaca compatible con esta imagen. Gasométricamente la PCO2 puede estar normal o disminuida. Y puede haber normoxemia o hipoxemia. En el caso que existiera hipoxemia, esta responde a los siguientes mecanismos: alteración de la relación ventilación-perfusión, caída de la presión venosa en sangre venosa mixta, por la existencia de un shunt intrapulmonar o por la presencia de un foramen oval permeable. La prueba de ejercicio cardiopulmonar está subutilizada, es de mucho valor, más allá de todos los parámetros que da en consumo de oxígeno, producción de CO2, comportamiento frente al trabajo, relación ventilación-perfusión. En un trabajo Princeps también de hace unos 10 años, estudiando a más de 80%, un trabajo alemán publicado en Circulation, mostró que los pacientes pueden discriminarse en términos de supervivencia según tengan una sistólica por encima de 120 milímetros de mercurio, o igual o inferior a 120, o que el consumo de oxígeno sea superior a 10.4 mililitros kilominuto o igual o inferior a 10.4 mililitros por minuto, mililitros kilominuto, lo cual es índice como para rápidamente saber que ese paciente tiene que evaluarse, está en una mala condición, tiene mal pronóstico, y sin perjuicio de que uno tenga que echar mano a colocar en forma escalonada drogas antihipertensivas, saber que también tenga que evaluarlo precozmente.
el mismo trabajo mostró que si los individuos no tenían ninguno de estos factores de riesgo de mortalidad, esta era la supervivencia. Si tenían cualquiera de esos dos previos, independientemente de cuál fuera ellos, esta era la supervivencia. Y si tenían dos, la supervivencia era mucho peor. El cateterismo cardíaco derecho es el nivel de confirmación. Hay parámetros medidos y calculados. Los parámetros medidos: presión media en arteria pulmonar, sistólica, diastólica y media, la de la aurícula derecha, la capilar, y el volumen minuto por termodilución con la toma de saturometría arterial y venosa directas, y los cálculos para las dos resistencias vasculares pulmonar y sistémica y el volumen sistólico. En la cúspide del algoritmo 2008, ¿no? Está el test de vasorreactividad pulmonar, ¿no? Ya estaba en el 2003 en Venecia, cuando salió el consenso de Venecia, y en el 98 el consenso de Viana. O sea que el test agudo de vasorreactividad pulmonar ha permanecido incólume en una posición privilegiada, con un nivel de recomendación A para hipertensión arterial pulmonar idiopática y un nivel de evidencia de recomendación C, de acuerdo a opinión de expertos, en el algoritmo de evaluatorio de estos pacientes. Los criterios de positividad o no positividad pasaron por diferentes épocas. Simplemente nos vamos a quedar con el último, el 2008, que es un parámetro, es una combinación de dos parámetros, que es duro porque un mínimo porcentaje de pacientes calificarían para ir de la mano del tratamiento con bloqueantes cálcicos, pero es el que maneja el mundo desde el 2008 hasta ahora, que es la reducción de la presión media en arteria pulmonar igual o superior a 10 milímetros de mercurio, con un nadir igual o inferior a 40 milímetros de mercurio. La angiopulmonar confirma o excluye el diagnóstico de TEP crónico. Hay que pedirla complementado al cateterismo cuando el centello de ventilación-perfusión así lo sugiere, y permite establecer la geografía, la distribución anatómica y la extensión de los mismos para saber si califica o no para un procedimiento quirúrgico mayor. Este es uno de los casos que hemos tenido históricamente. Fíjense cómo hay obstrucción, falta de relleno a la salida de la arteria pulmonar común del lóbulo medio y del inferior. El lóbulo superior tiene una muesca, tiene todo festoneado en realidad aquí, y hay una falta de relleno. Si seguimos la arteria del lóbulo medio, se la ve exangüe a partir de este momento y falta toda la arborización periférica. Y la del lóbulo inferior viene hasta aquí, se empieza a semitruncar este nivel, ¿no? Hay pérdida de la opacidad y finalmente una imagen truncada y falta toda la irrigación en el lóbulo inferior. Del lado izquierdo, hiperflujo en el lóbulo superior, una arteria de la língula exangüe y falta todo el lóbulo inferior. Cuando fue a tromboendarterectomía pulmonar, un calco, un molde de lo que uno veía en la geografía previa. En definitiva, este es el algoritmo global de pensamiento publicadas y en consenso por las dos sociedades europeas, la Sociedad de Medicina Respiratoria y de Cardiología, que en definitiva lo que se pregunta es si tienen signos y síntomas de hipertensión pulmonar, sí o no. Si tiene síntomas, lo que hay que preguntarse es si tiene una causa del grupo 2 o del grupo 3. Si así no lo fuera, hay que hacer centello, ventilación, perfusión. Si el centello, ventilación, perfusión es positivo, irá al planteo de hacer una angiografía de pulmón. Si es negativo, ahí vienen todas las causas de hipertensión, no grupo 2, no grupo 3, no grupo 4, y donde el concurso de todos los exámenes complementarios podrá orientar a si el paciente tiene una colágeno, un HIV, una linfangio, es decir, la discriminación entre las causas del grupo 1 y grupo 5. A modo de conclusión, y si uno tuviera que llevarse un mensaje de los tres niveles en su memoria de lo que cómo estudiarlos, hay tres niveles de recorrido para pensar en hipertensión pulmonar y confirmarla, que de alguna manera ha sido la hoja de ruta que les comenté en esta charla. Un nivel de sospecha, un nivel de detección y un nivel de confirmación. El nivel de sospecha va a surgir por la historia clínica, el electrocardiograma, el examen físico y la radiografía de tórax. El nivel de detección por el ecocardiograma Doppler con burbujas. No olvídense de eso porque es realmente importante tener el dato. Allana muchas cosas, o al menos excluye, y el centello, ventilación, perfusión pulmonar, sabiendo que el nivel de confirmación es en forma absoluta y ratificada por la historia, y NISA 2013 lo sigue ratificando, es el cateterismo cardíaco derecho, con test de vasorreactividad pulmonar, si califica para el grupo que estamos sospechando o estudiando, no para cualquiera, y con angiografía de pulmón, si el centello, ventilación, perfusión es de alta probabilidad o probabilidad intermedia, con sospecha de que estemos frente a una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y la vía que haya que seguir va a ser diferente a si fuera alguna de las hipertensiones del grupo 1. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.
excelente la exposición como siempre. Bueno, tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas, así que de parte del auditorio, si alguien quiere preguntar algo, yo voy a iniciar con una pregunta general a Jorge. Dado que la detección de hipertensión pulmonar se va a dar en la consulta, en médicos que están en consulta general, o cardiólogos clínicos, o neumonólogos, donde no siempre se cuenta, digamos, muchas veces trabajan en forma individual en su consultorio, o a veces están en clínicas o en hospitales que no cuentan con centros, con grupos multidisciplinarios de estudio. ¿Cómo aconsejarías vos manejar este diagnóstico o esta secuencia diagnóstica cuando muchas veces los estudios demoran mucho o se reciben estudios de distinta procedencia que no se sabe qué confiabilidad tienen, o donde hay una mezcla, algunos pueden ser confiables y otros muchas veces confundir? Entonces en la práctica el médico se ve limitado y muchas veces recibimos pacientes que han iniciado su tratamiento después de que el médico de cabecera recibió un ecodoppler y como no podía avanzar o no sabía bien cómo avanzar, decidió ponerle tratamiento. Entonces, ¿cuál dirías vos para la mayoría de los que están aquí en el auditorio son neumonólogos? ¿Cuál dirías que es el límite? Bueno, por eso me gusta tratar de ser sintético en la parte final y decir que hay un nivel de sospecha, un nivel de detección, un nivel de confirmación. El nivel de sospecha pertenece a todos, somos médicos, han de ser cardiólogos, neumonólogos, reumatólogos o lo que fuera, con lo cual el nivel de sospecha está al alcance de la mano de todos. Examen físico, interrogatorio, placa y electrocardiograma. Y pensar que entre los diagnósticos diferenciales, por supuesto no abolir que alguien tenga cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, asma, EPOC, alteración de la relajación diastólica del ventrículo izquierdo, pero que así como cebras hay pocas, entre todos los cuadrúpedos que se parecen al caballo, las cebras existen, ¿no es cierto? Entonces, pensarlo. El segundo nivel, el nivel de centello, ventilación, perfusión, el ecocardiograma, yo creo que también los puede solicitar y recibir un médico clínico que haya pensado en eso y que lo solicite. De hecho, son dos estudios independientes de ese médico que lo va a hacer un tercero en forma independiente y son objetivos. Es decir, el centello BQ está independizado de la interpretación. El ecocardiograma tiene alguna variabilidad dependiente del operador, pero hay parámetros que son absolutos también. Y nunca existe un solo parámetro alterado del ecocardiograma con el resto de los 8, 9, 10 restantes normales que pueda uno decir tiene o no tiene hipertensión. Cuando alguien tiene hipertensión pulmonar por ecocardiograma, 4, 5, 6, 7 o todos los que yo puse ahí están alterados. La presión sistólica aisladamente puede llegar a confundir pensando que bueno, si supera 30 hay que mandarlo a hacer un cateterismo, y hay que verla o si tiene más de 50, entre 50 hay que mandar a hacer un cateterismo. La presión sistólica hay que verla en el contexto de la función sistólica del ventrículo derecho, porque alguien puede tener hipertensión pulmonar severa y tener 46 de sistólica por eco, pero un ventrículo derecho falleciente, no tiene inotropismo para levantar presión, como así a veces en el curso de los tratamientos aumenta la presión sistólica y uno piensa que está peor y en realidad el paciente recuperó función sistólica del ventrículo derecho. Yo diría que en el nivel de detección ahí uno tiene que derivarlo a un centro de referencia. Si bien Dana Point habló de centros de referencias, el mérito es de los españoles, que en el año 2010 sacaron un suplemento conjuntamente entre la Sociedad de Cardio y de Neumo, un suplemento directamente de 5 páginas hablando de lo que son centros de referencias, no con el ánimo de abolir las primeras estaciones de detección, de sospecha, detección e incluso de seguimiento posterior, sino con el ánimo de ponerle el rótulo, el nombre y apellido definitivo a la hipertensión y pasible de qué tratamientos va a hacer ese individuo. Con respecto a la última parte de tu pregunta, respecto de que bueno, el médico se encuentra dubitativo y le pone un tratamiento específico, ninguna de todas las drogas aprobadas en hipertensión pulmonar, que ya son como 9, o menos una porque otra ha sido prohibida, ninguno ha sido hecho sobre la base de ecocardiograma. Todos los pacientes tuvieron cateterismo cardíaco derecho en el ingreso y algunos en el seguimiento. O sea que son parámetros muy fuertes. Me parece que medicar en base al eco es estar por debajo del estándar, cuando el estándar ya está bien definido desde hace muchos años y va a seguir estando definido, por lo que escuché de lo de NISA, va a seguir, no se mueve, es la presión media en la arteria pulmonar y contra eso no hay como
es un criterio tan absoluto, tan firme, tan consistente y tan sustentable que ningún eco puede llegar a suplantarlo, ¿no? Para prescribir el medicamento. Gracias, Jorge. Yo quería hacer una pregunta, en realidad dos. Una es sobre test de vasorreactividad, ¿no? ¿A quiénes? ¿Solo a las idiopáticas, a las asociadas al colágeno también o no? Y la segunda pregunta es ¿en qué pacientes tengo que hacer sobrecarga de volumen en el cateterismo? Bueno, como yo les mostré en el 2008, se decía que el nivel de recomendación A era para la idiopática y para el resto una tibia recomendación C en base a la opinión de expertos, y eso era si hacérselo sí o no a los portopulmonares, a las cardiopatías congénitas cianosantes y a las colagenopatías. Hoy la cuestión parece estar mucho más definida y por lo que tengo entendido lo que va a salir de NISA 2013 va a ser exclusivamente para los pacientes de hipertensión arterial pulmonar idiopática. Por ejemplo, el registro francés mostró que en los portopulmonares, el 1.6% tiene un test de vasorreactividad pulmonar positivo. Nosotros, en una casuística mucho menor, en 8 tenemos un 10% de ellos, uno solo en 8 con un test de vasorreactividad pulmonar positivo. Y el problema es que en un portopulmonar darle bloqueantes cálcicos está contraindicado, porque aumenta la presión transportal y aumenta la probabilidad de ascitis o el agravamiento de la ascitis de la que ya el paciente viene. Con respecto a cardiopatías congénitas y colágenopatías, hay un trabajo en Rheumatology publicado que dice que el 4% de los enfermos, o sea, menos que en las idiopáticas, tiene un test de vasorreactividad pulmonar positivo. Y nosotros mostramos en un congreso de la MR hace 2 o 3 años atrás que tuvimos menos del 10% en colágenopatías, en 12 o 13 colágenopatías, y en CIA y CIB nosotros tuvimos 0% en 11 pacientes y la casuística internacional también da algo de eso, menos del 4, menos del 5. Con lo cual, tengo entendido que lo que va a salir es exclusivamente ahora para la idiopática y el resto ya, la historia de alguna manera de grupos chicos o casos chicos está demostrando que están bajo el porcentaje que solamente por una razón académica podría llegar a ser justificado dárselo, ¿no es cierto? Y la otra, la sobrecarga. La sobrecarga uno la tiene que hacer cuando, estando en presencia de una precapilar, el enfermo tiene características o condiciones, como por ejemplo ya por el eco anunciadas, que tenga una alteración de la relajación diastólica del ventrículo izquierdo, pero no encuentre una capilar aumentada, pero el paciente sea obeso, obesa, hipotiroidea, hipertensa arterial, que tenga trastornos respiratorios asociados al sueño, uno debería hacerle el test de carga de 250 en 250 mililitros de fisiológico de 5 en 5 minutos durante 20 minutos con el fin de ver si la presión capilar pulmonar permanece igual o inferior a 15 o supera los 15 milímetros de mercurio. Si supera los 15 milímetros de mercurio, es probable que uno haya medido menos de 15 y la iba a considerar como precapilar, cuando en realidad era una poscapilar que capaz que estaba desprecargada porque estaba tomando diuréticos o lo encontró un día deshidratado porque le dijo que se quede en ayunas y justo estaba desprecargado. Bueno, el tema del volumen tiene implicancia en todo esto. En esclerodermia, bien, en los casos que la esclerodermia puede comprometer a la función del ventrículo izquierdo de dos maneras, digamos, con alteración restrictiva, con fallo sistólico o con fallo diastólico. Y yo creo que sí, uno tendría que hacérselo, pero lo que tiene que preguntarse uno es si le va a hacer un test de vasorreactividad pulmonar hoy día a aquellos que tienen menos del 4% de positividad, ¿no? Sí, si uno se lo va a hacer, si le va a hacer el cateterismo con la idea de hacerle el test de vasorreactividad pulmonar, ¿no es cierto?, tratar de hacerle una sobrecarga de volumen porque lo saca de grupo al individuo. De ahí que el REVEAL, ¿no es cierto?, el estudio norteamericano de 3.500 enfermos, que esperemos que salga publicado este año o el año que viene, tuvo como criterio de inclusión a pacientes que tienen 16, 17 y 18 milímetros de mercurio, con el fin de ver qué ha pasado en estos 5 años con esos individuos. ¿Entendés? Bueno, va a haber, en un análisis previo que se publicó en el año 2010, mostró
que la mayoría de los individuos que tenían los números de 16, 17, 18 eran pacientes con alta prevalencia de hipotiroidismo, obesidad, trastornos del sueño, hipertensión arterial y diabetes. Con lo cual es probable que en esos individuos, vuelvo al inicio de mi respuesta, cuando existan otros factores que hacen presumir una alteración en el manejo ventricular del volumen, uno debería hacerle una carga, aunque encuentre una condición precapilar en las primeras mediciones, para saber si va a ser del grupo 1 o grupo 2, porque todos los estudios se hicieron en el grupo 1 y los grupos 2 no tienen tratamiento específico por ahora. Redondeando también lo que decía Jorge, es muy importante esto que estabas mencionando del test de sobrecarga de volumen, yo diría casi en forma sistemática en una cantidad de pacientes, porque primero, pacientes con factores de riesgo cardiovascular o pacientes de edad un poco más avanzada tienen alta posibilidad de tener patología izquierda. Y es frecuente, digamos, la insuficiencia cardíaca izquierda con función ventricular conservada, se ve aproximadamente en 50% de los casos. Entonces, si uno se quiere apoyar solamente en el eco, observando el comportamiento del ventrículo izquierdo, el sistólico, va a fallar en el diagnóstico. Entonces, realmente, tal como decías, porque el paciente llegó en ayunas simplemente al cateterismo, tal vez estamos teniendo un valor artificial de la presión capilar, ¿no? El otro punto es que no siempre es fácil medir la presión capilar en el cateterismo, sobre todo en pacientes con hipertensión pulmonar. Esto es un problema técnico. Exactamente, porque por un lado muchas veces no se puede ocluir adecuadamente la arteriola pulmonar, entonces se cuela parte de la presión sistólica pulmonar hacia el registro de la capilar, y realmente el hemodinamista tiene que ser avesado y tiene que darse cuenta que lo que está midiendo es un dato incorrecto. De allí surgen a veces valores elevados que no lo son. Y por otro lado, muchas veces es difícil enclavar porque la presión, la arteriola pulmonar está dilatada y es casi imposible enclavar. Entonces hay que tener en cuenta que suele ser necesario, y quizás lo mejor es hacer un cateterismo izquierdo y derecho y medir la presión de fin de diástolo ventricular izquierdo. Sí, con respecto a eso, hay un trabajo que está revolucionando un poco el cerebro de todo el mundo, que está en CHEST en el año 2009, que hizo una visión retrospectiva de, no me acuerdo si 4.000, 6.000 cateterismos en un centro norteamericano, y encontraron en pacientes que tuvieron por X causa doble cateterismo, y encontraron que aquellos que había, hasta 40% de los que habían sido considerados como precapilares por la información izquierda tenían una presión de fin de diástolo del ventrículo izquierdo elevada, que los calificaba fuera de lo que se consideraba previamente, con lo cual se está pensando que en el mundo en realidad debe haber habido un alto porcentaje de pacientes que por no tener el cateterismo izquierdo simultáneo, ¿no es cierto?, fueron tratados como precapilares de grupo 1 y en realidad no lo eran. Gracias, Jorge. Andrés.